En las vastas y áridas tierras, donde el sol besa el horizonte con una ferocidad implacable, el jefe Takai de la tribu apache Chiricahua sentía un invierno en el alma que ni el fuego más ardiente podía calentar. Desde la partida de su amada esposa al mundo de los espíritus, su hogar, antes un santuario de risas y calidez, se había convertido en una fortaleza de silencio y dolor. 6 pequeñas sombras, sus hijas, deambulaban por el tipi como fantasmas de un pasado feliz, cada una atrapada en su propio caparazón de pena. La mayor, Anapai, de apenas 14 años, intentaba ser la roca, pero sus hombros eran demasiado jóvenes para soportar el peso de una familia rota. Las demás, en una cascada de edades hasta la pequeña Orenda de 5 años, se habían cerrado al mundo, a su padre, y lo más doloroso entre ellas. Takai, un líder venerado por su sabiduría en la batalla y en el consejo, se encontraba desarmado ante el enemigo más cruel de todos, la desolación que anidaba en los corazones de sus hijas. Sabía que la fuerza de un guerrero no podía sanar heridas invisibles. Necesitaba un milagro, una clase diferente de poder. Y los rumores, llevados por el viento a través de las montañas, hablaban de una curandera mexicana, una viuda llamada Marta, cuyo don para sanar el cuerpo y el espíritu era legendario. Vivía más allá de las fronteras de su territorio, en un mundo de costumbres extrañas, pero la desesperación es una lengua universal. Así, en un acto que desafiaba la tradición y el orgullo de su pueblo, Takai tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de su familia, sino el de toda la tribu. Montó su caballo más veloz, no como un jefe que va a la guerra, sino como un padre que busca la última esperanza para salvar a sus hijas. La propuesta que llevaba no era de poder ni de riqueza, sino una súplica desesperada de un hombre quebrado a una mujer cuyo secreto no residía en las hierbas, sino en la profunda comprensión del corazón humano. El viaje de Takai fue un peregrinaje a través de un paisaje tan desolado como su propio corazón. Cada milla que lo alejaba de su gente aumentaba el peso de la incertidumbre, pero la imagen de los ojos vacíos de sus hijas lo impulsaba hacia adelante. Encontró a Marta en una pequeña casa de adobe, rodeada por un jardín de hierbas que parecían desafiar la aridez del desierto. Era una mujer cuya mirada contenía la sabiduría de las generaciones y el dolor de una pérdida propia. No se sorprendió al ver a un jefe apache en su puerta. Sus ojos parecían ver más allá de la pintura de guerra y las plumas, directamente al alma del hombre. Takai, con una humildad que pocos habían presenciado, le habló no como un líder, sino como un padre. Describió el silencio que había envenenado su hogar, la forma en que sus 6 hijas se marchitaban como flores sin sol. Le ofreció protección, alimentos y todo el respeto de su tribu a cambio de su ayuda. Marta escuchó en silencio, sus manos expertas moliendo hierbas en un mortero de piedra, el ritmo constante marcando la gravedad de la confesión de Takai. Ella misma había conocido el abismo de la viudez, el eco ensordecedor de una casa vacía. Vio en el poderoso jefe no a un extraño, sino un reflejo de su propio sufrimiento. La propuesta era más que inesperada. Era una colisión de 2 mundos, una petición que cruzaba fronteras de cultura, idioma y tradición. Era una apuesta desesperada, un reconocimiento de que algunas heridas son tan profundas que solo pueden ser sanadas por alguien que ha sangrado de la misma manera. El destino de 6 niñas apaches ahora pendía de la respuesta de una curandera mexicana. Marta aceptó el desafío, pero no sin antes imponer sus propias condiciones, unas que revelaban su profundo conocimiento no solo de la medicina, sino del poder. Le dijo a Takai que no sería una simple sirvienta o una cuidadora a sueldo. Para sanar a sus hijas necesitaba más que un techo sobre su cabeza. Necesitaba autoridad. No puedo remendar sus espíritus si solo soy una sombra en tu hogar, jefe Takai, le dijo con una voz suave pero firme como la roca.
Si he de entrar en sus vidas, debe ser como una verdadera matriarca. Mis palabras deben tener el mismo peso que las tuyas dentro de las paredes de tu tipi. Debo tener el poder de disciplinar, de consolar, de cambiar las rutinas y de tomar decisiones sobre su bienestar sin tener que pedir tu permiso a cada paso. Era una demanda audaz, casi una afrenta a la estructura patriarcal de la tribu Apache. Pedía una transferencia de poder doméstico que ningún hombre, y mucho menos un jefe, había concedido jamás a una mujer, y menos a una extranjera. Takai la miró, sorprendido por su audacia, pero también reconoció la verdad en sus palabras. Una curandera no puede trabajar con las manos atadas. Sanar a sus hijas requería una cirugía del alma, y eso exigía un control absoluto sobre el entorno. La sanación que proponía no era un simple ungüento para una herida superficial. Era una reestructuración completa de su mundo roto. Su condición no era un acto de arrogancia, sino una necesidad profesional. Estaba estableciendo las bases para su trabajo, dejando claro que el caos emocional de las niñas solo podría ser ordenado por una mano firme y unificada. Después de un largo silencio, donde el viento del desierto parecía contener la respiración, Takai asintió. «Tendrás la autoridad que pides», concedió, sellando un pacto que iba mucho más allá de un simple acuerdo laboral. Se estaba comprometiendo a compartir el santuario más íntimo de su vida, su familia, con una extraña. La llegada de Marta al campamento Apache fue recibida con una mezcla de curiosidad y abierta hostilidad. Su presencia era una anomalía. Una mujer mexicana entrando en el corazón de la vida chiricahua, no como cautiva, sino como una figura de autoridad invitada. Pero el verdadero campo de batalla no estaba en las miradas recelosas de los guerreros, sino dentro del tipi de Takai. El hogar que encontró era un reflejo físico del tormento emocional que lo habitaba. Mantas desordenadas, restos de comida olvidados y un silencio pesado y polvoriento que lo cubría todo. Las 6 niñas reaccionaron a su llegada como animales salvajes en una trampa. Anapai, la mayor, la miró con un desprecio helado, viéndola como una usurpadora del lugar de su madre. Las medianas Nita y Shima se escondieron, negándose a reconocer su existencia. Las más jóvenes, Elu y Kimi, la observaban desde la distancia con ojos grandes y asustados, mientras que la pequeña Orenda simplemente se acurrucó en un rincón, meciéndose en un silencio que era más desgarrador que cualquier llanto. El caos no era solo desorden, era una manifestación del dolor. Cada objeto fuera de lugar era un grito silencioso, cada rincón oscuro un refugio para la pena. Marta no vio desobediencia, sino desesperación. No vio rebeldía, sino corazones rotos defendiéndose de más dolor. Su primera acción no fue limpiar o dar órdenes. Fue sentarse en silencio en el centro del tipi, absorbiendo la atmósfera, dejando que su presencia se convirtiera en una parte tranquila del paisaje caótico. No intentó forzar una conexión. Sabía que su primer deber era simplemente estar allí, ser un punto de calma en medio de la tormenta. Una presencia constante que no exigía nada, pero que prometía con su sola quietud que el orden podía, eventualmente, ser restaurado. Marta entendía que para construir un puente hacia las niñas, debía usar los ladrillos de su propio pasado. El dolor, había aprendido, es un idioma universal que trasciende la cultura y la sangre. Ella no era una extraña que venía a imponer sus reglas. Era una compañera en el luto, una viuda que hablaba el mismo dialecto de la pérdida que ellas. En lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. Mientras cocinaba, hablaba en voz baja sobre su esposo, sobre las cosas que lo hacían reír, sobre el vacío que dejó su partida. No lo hacía para buscar simpatía, sino para mostrarles sus propias cicatrices. Les estaba diciendo, sin decirlo directamente, yo también he estado en la oscuridad donde ustedes están ahora. Conozco el camino de regreso. Un día
Mientras preparaba una sopa con hierbas aromáticas, notó que Nita, una de las niñas medianas, la observaba desde lejos. Marta, sin mirarla directamente, comenzó a hablar de una sopa similar que su esposo amaba, y cómo después de su muerte, el olor de esas mismas hierbas le resultaba insoportable. Contó cómo, con el tiempo, ese olor se transformó de un recordatorio del dolor a un recuerdo reconfortante de su amor. No esperaba una respuesta, pero estaba plantando una semilla, mostrándole a Nita que los recuerdos no tienen por qué ser solo anclas que nos hunden, sino que también pueden convertirse en faros que nos guían. Esta estrategia de empatía compartida fue su herramienta más poderosa. No se posicionó como una salvadora, sino como una guía que ya había recorrido el traicionero camino del duelo. Estaba desmantelando sus defensas no con fuerza, sino con vulnerabilidad, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en ocultar el dolor, sino en aprender a vivir con él, transformándolo de un veneno en una fuente de sabiduría y compasión. Marta sabía que un solo enfoque no funcionaría para 6 corazones rotos de manera diferente. Cada una de las hijas de Takai era un universo único de dolor y requerían una llave distinta para abrir la puerta de su confianza. Para Anapai, la hija mayor que había asumido el rol de madre sustituta con una rigidez casi marcial, Marta no ofreció ayuda directa, lo que habría sido visto como una crítica. En cambio, le asignó tareas de gran responsabilidad, pidiéndole consejos sobre qué hierbas recolectar o cómo organizar las provisiones. Al tratarla como una igual y valorar su conocimiento, Marta no estaba desafiando su autoridad, sino validándola, permitiéndole bajar la guardia y recordar que todavía era una niña que también merecía ser cuidada. Con las gemelas Nita y Shima, que se habían refugiado en un mundo propio de susurros y miradas secretas, Marta utilizó el arte y la narración. Les trajo arcilla del río y les mostró cómo moldear figuras, permitiéndoles expresar sus miedos y esperanzas a través de sus manos. Les contaba historias por la noche, no cuentos de grandes guerreros, sino leyendas de la naturaleza, de cómo las semillas deben romperse en la oscuridad para poder crecer hacia la luz. Metáforas sutiles de su propio proceso de duelo y renacimiento. Para las más pequeñas, Elu y Kimi, su enfoque fue el juego y el contacto físico suave. Entendía que su trauma era más preverbal, una sensación de abandono que no podía ser razonada. Jugaba con ellas con muñecas de trapo y cantaba canciones de cuna en español, introduciendo una calidez y una normalidad que habían desaparecido de sus vidas. Su estrategia era un delicado tapiz tejido con paciencia, observación y una profunda intuición, tratando cada herida no como un síntoma de un problema familiar, sino como la expresión única del sufrimiento de un individuo. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el hielo comenzó a resquebrajarse de verdad, llegó a través de la más pequeña y silenciosa de todas, Orenda. La niña no había pronunciado una palabra desde la muerte de su madre, comunicándose solo a través de un mutismo obstinado y ojos que contenían un océano de tristeza. Se pasaba los días acurrucada con una pequeña manta que había pertenecido a su madre, su único vínculo tangible con el pasado. Los demás, incluido Takai, habían intentado todo: súplicas, regalos, incluso órdenes suaves, pero nada había logrado penetrar su fortaleza de silencio. Marta, sin embargo, vio que la manta no era el problema, sino la clave. Una noche, durante una tormenta que hacía temblar el tipi, encontró a Orenda temblando, no de frío, sino de miedo, aferrada a su manta. En lugar de intentar quitársela o consolarla con palabras, Marta se sentó a su lado y simplemente comenzó a tararear una suave melodía española, una canción de cuna que su propia madre le cantaba. No la tocó ni la miró directamente, simplemente compartió el espacio con ella, llenándolo con el sonido tranquilizador de su voz.
Lentamente, como un animalito asustado que emerge de su madriguera, Orenda se acercó un poco más. Marta entonces comenzó a hablar en voz baja, no a la niña, sino a la manta. «Debes extrañarla mucho», susurró. «Debes sentirte muy sola sin su calor». Y entonces ocurrió el milagro. Un pequeño sollozo escapó de los labios de Orenda. Luego otro y otro, hasta que se convirtió en un llanto torrencial, un diluvio de dolor reprimido durante meses. La niña se arrojó a los brazos de Marta, empapando su hombro con lágrimas, y por primera vez el silencio se rompió no con palabras, sino con la catarsis pura y necesaria del llanto. Al calmar a la hija menor y darle permiso para expresar su dolor, Marta no solo había ganado su confianza, sino que había demostrado a las demás que era seguro sentir, que en su presencia la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el primer paso hacia la sanación. Poco después de que la pequeña Orenda comenzara a hablar de nuevo, una nueva crisis, mucho más tangible y aterradora, descendió sobre la familia. Anapai, la hija mayor, la que siempre había sido la más fuerte, cayó enferma. Al principio parecía un simple resfriado, pero rápidamente se convirtió en una fiebre abrasadora que la dejó delirando y luchando por cada aliento. El chamán de la tribu fue llamado, realizó sus cantos y rituales, pero la enfermedad no cedió. La vida de Anapai se escapaba como arena entre los dedos, y el pánico comenzó a apoderarse de Takai y de toda la comunidad. Para muchos en la tribu, esta era una señal, una prueba enviada por los espíritus. La presencia de la mujer mexicana, decían los escépticos, había traído la desgracia. Su influencia era una fuerza extraña que había desequilibrado el orden natural. La enfermedad de Anapai se convirtió en un referéndum sobre la valía de Marta. Su habilidad para sanar el espíritu había sido demostrada en privado, dentro del tipi, pero ahora enfrentaba la prueba definitiva y pública de su poder. Si fallaba, no solo perdería a Anapai, sino que sería expulsada como un fraude, y todo el progreso que había logrado con las niñas se desmoronaría. Takai, a pesar de la creciente presión de su consejo, depositó su fe en ella. Le suplicó que usara su conocimiento, que hiciera lo que fuera necesario. Para Marta, esto era más que una prueba de sus habilidades como curandera. Era la prueba de fuego de su compromiso con esa familia. Con el rostro tenso por la determinación, Marta se encerró en el tipi con Anapai, armando su arsenal de hierbas, cataplasmas y conocimientos ancestrales. El destino de la niña y su propio futuro en la tribu ahora descansaban enteramente en sus manos. Marta trabajó sin descanso, día y noche, en una batalla silenciosa y tenaz contra la muerte que acechaba a Anapai. El tipi se llenó del aroma penetrante de las hierbas hervidas y los ungüentos. Aplicó compresas frías para bajar la fiebre implacable. Obligó a la niña a beber brebajes amargos que luchaban contra la infección desde adentro y le susurró palabras de aliento y fortaleza, incluso cuando Anapai estaba demasiado delirante para entenderlas. No era solo una lucha de la medicina, sino una guerra de voluntades. Marta vertió toda su energía, su fe y su amor en esa pequeña habitación, negándose a ceder un centímetro al avance de la enfermedad. Las otras 5 hermanas, que antes la habían visto con recelo, ahora se acurrucaban juntas fuera del área de cuarentena, sus ojos fijos en la figura incansable de Marta. Su miedo transformado en una esperanza frágil y reverente. Veían no a una extraña, sino a una guerrera luchando por la vida de su hermana. En la tercera noche, cuando la crisis alcanzó su punto álgido y la respiración de Anapai era apenas un susurro, Marta tomó una decisión arriesgada. Preparó una cataplasma con una rara raíz de montaña, un remedio poderoso pero peligroso si no se usaba correctamente. Mientras la aplicaba sobre el pecho de la niña, rezó a sus propios dioses y a los espíritus de esa nueva tierra, uniendo sus 2 mundos en una súplica desesperada. El amanecer llegó, y con él un cambio. La fiebre comenzó a ceder.
La respiración de Anapai se volvió más profunda y regular. Al mediodía abrió los ojos, débiles pero lúcidos por primera vez en días, y susurró una sola palabra: Marta. La victoria fue absoluta. Marta no solo había salvado a la niña, había conquistado los corazones de toda la familia. Anapai, al recuperarse, la miraba con una devoción que reemplazó por completo su antigua hostilidad. Las otras hermanas ahora la seguían a todas partes, buscando su afecto y aprobación. Se había ganado su amor incondicional y, lo que era igualmente importante, el respeto inquebrantable de Takai. La influencia de Marta, cimentada por la milagrosa recuperación de Anapai, comenzó a extenderse más allá del tipi de Takai, y no todos en la tribu lo vieron con buenos ojos. Su conocimiento de las hierbas, sus métodos de crianza y su creciente cercanía con el jefe se convirtieron en el tema de susurros y debates en el consejo tribal. Algunos de los ancianos más tradicionalistas, hombres que habían guiado a la tribu durante décadas, comenzaron a verla no como una bendición, sino como una amenaza. Su presencia desafiaba el orden establecido. Era una mujer y una extranjera que ejercía una autoridad que nunca antes habían visto. Además, la transformación en Takai era innegable. El jefe, antes consumido por el dolor, ahora mostraba una nueva luz en sus ojos, una calma y una confianza que emanaban de su relación con Marta. Pasaban largas horas hablando, no solo de las niñas, sino de las estrategias de la tribu, de las alianzas y del futuro. Takai valoraba su perspectiva, su inteligencia aguda y su capacidad para ver los problemas desde ángulos que él nunca había considerado. Esta dependencia, a los ojos de sus consejeros, era una debilidad. ¿Cómo podía un jefe apache confiar tanto en una mujer blanca? Un término que usaban para todos los no apaches. La tensión creció como una mala hierba, envenenando el ambiente del campamento. Lo que había comenzado como un acuerdo privado para salvar a una familia se estaba convirtiendo en un asunto público, una fuente de conflicto que amenazaba con dividir a la tribu. La creciente influencia de Marta y el evidente amor que florecía entre ella y Takai estaban a punto de encender una llama de conflicto político que ninguno de los dos había anticipado. El choque de culturas se manifestó de manera más aguda en las reuniones del consejo tribal. Los ancianos, liderados por un guerrero severo y respetado llamado Kael, expresaron su desconfianza sin rodeos. «Sus caminos no son nuestros caminos», argumentó Kael una noche, su voz resonando en el silencio del tipi del consejo. «Ha sanado a la hija del jefe, es cierto, pero ¿a qué costo? Introduce ideas extrañas, pensamientos que no pertenecen a nuestra gente. Habla de la empatía como si fuera un arma, de la vulnerabilidad como si fuera una fortaleza. Estas son las formas de la gente débil, las formas de la mujer blanca». Veían las enseñanzas de Marta sobre el manejo del trauma y la comunicación abierta no como un avance, sino como una erosión de la disciplina y la dureza que habían permitido a los apaches sobrevivir durante generaciones. Para ellos, el dolor era algo que se soportaba en silencio, una prueba de resistencia. La idea de sanar el espíritu a través de la conversación les parecía extraña y peligrosa. La desconfianza no era solo ideológica, sino también espiritual. Temían que sus rituales y creencias, importados de una tierra y una fe diferentes, pudieran ofender a los espíritus de sus antepasados y traer la desgracia sobre la tribu. Cada vez que Marta recolectaba hierbas, la observaban con recelo, preguntándose si sus intenciones eran puras. La veían como un enigma, una fuerza que no podían controlar ni entender completamente. Este miedo a lo desconocido, este choque fundamental entre una visión del mundo basada en la tradición y la resistencia y otra basada en la sanación y la adaptabilidad, se convirtió en la grieta por la que las ambiciones de otros guerreros comenzarían a filtrarse, amenazando con romper la unidad de la tribu.
Para el consejo y para muchos guerreros, la relación entre Takai y Marta trascendía lo personal. Era un asunto de estado. El afecto visible entre el jefe y la curandera, las miradas compartidas, las conversaciones hasta altas horas de la noche, eran interpretados como un signo de que el juicio de Takai estaba nublado. Un líder, según su estricto código, debía ser impasible, su lealtad absoluta y exclusivamente para la tribu. El amor, especialmente por una forastera, era visto como una distracción peligrosa, una vulnerabilidad que un enemigo podría explotar. «Ha puesto el corazón de una mujer por encima del bienestar de su pueblo», acusó Kael en una reunión tensa. Sus decisiones ya no son claras. Se deja influenciar por sus susurros, por sus extrañas filosofías. El amor, en este contexto político, se convirtió en un arma que sus rivales usaban en su contra. Cada gesto de ternura de Takai hacia Marta o sus hijas era torcido y presentado como una prueba de que había perdido su filo como líder y guerrero. Este argumento encontró un terreno fértil entre aquellos que ya se sentían amenazados por la influencia de Marta. El amor se convirtió en sinónimo de debilidad, y la preocupación de Takai por su nueva familia se presentó como una negligencia de sus deberes para con la familia más grande, la tribu. La situación se volvió insostenible. El liderazgo de Takai, que una vez fue incuestionable, ahora se veía socavado por la percepción de que estaba comprometiendo la seguridad y la tradición de su pueblo por un capricho personal. El problema ya no era solo la desconfianza hacia Marta, sino la erosión de la confianza en el propio jefe. El amor que había sanado su hogar ahora amenazaba con destruir su posición y sumir a la tribu en una crisis de liderazgo sin precedentes. La tensión latente finalmente encontró su catalizador en un joven y ambicioso guerrero llamado Takoda. Takoda había observado el creciente descontento con una mirada calculadora. No le importaba realmente el choque de culturas ni la influencia de Marta. Veía la situación como una oportunidad de oro para ascender al poder. Era un guerrero formidable, carismático y, lo más importante, representaba la facción tradicionalista que se sentía alienada por el liderazgo de Takai. Aprovechando el clima de desconfianza, Takoda comenzó a reunir seguidores, alimentando los miedos y las sospechas contra el jefe. Hablaba de la necesidad de un liderazgo puro, libre de influencias externas, un retorno a las viejas costumbres que habían hecho grande a la tribu. La culminación de su campaña llegó durante una reunión tribal a la que asistieron todos los miembros importantes. Con una formalidad dramática, Takoda se adelantó y, ante la mirada de todos, desafió formalmente a Takai a un duelo por el liderazgo. «Nuestro jefe se ha debilitado», proclamó Takoda, su voz resonando en la plaza. «Su corazón ya no pertenece a la gente. Nos guía con las palabras de una extraña. Yo, Takoda, digo que debemos ser liderados por la fuerza de un guerrero apache, no por los sentimientos de un hombre enamorado. Lo desafío a un combate. Que los espíritus decidan quién es el verdadero líder de los Chiricahua». El desafío fue un golpe de teatro magistral. Obligó a Takai a una posición imposible. Rechazar el duelo sería visto como un acto de cobardía, una admisión de debilidad que le costaría el respeto de sus guerreros. Aceptar significaba arriesgar su vida y el futuro de la tribu en un combate singular contra un oponente más joven y hambriento de poder. El guante había sido arrojado. El destino de la tribu ya no se decidiría en el consejo, sino en la arena del duelo. En el centro del círculo formado por toda la tribu, Takoda no perdió tiempo en envenenar el aire con sus acusaciones. «Miren a su jefe», gritó señalando a Takai. «Un hombre que una vez fue un águila entre nosotros, ahora es un pájaro cantor en la jaula de una mujer extranjera. Nos pide que confiemos en los caminos de ella, que abramos nuestras mentes a sus enseñanzas, pero yo les pregunto, ¿qué sabe ella de ser un apache?»
¿Qué sabe ella de nuestras luchas, de la sangre que hemos derramado para proteger esta tierra? Sus palabras eran hábiles, diseñadas para avivar las brasas del miedo y el resentimiento. Acusó a Takai de traición, no una traición de armas, sino una traición del espíritu. Ha comprometido nuestro futuro, nuestra propia alma, por el consuelo de sus afectos. Nos está llevando por un camino que no es el nuestro, un camino que nos debilitará y nos hará vulnerables a nuestros enemigos. Su amor por esta forastera es una daga apuntando al corazón de nuestra tribu. Cada palabra era una estocada, y Takai, por tradición, debía permanecer en silencio y escuchar las acusaciones. Marta observaba desde la distancia, el corazón encogido. Veía cómo las palabras de Takoda retorcían el amor que había sanado a una familia y lo convertían en un crimen contra el pueblo. Entendía que no se trataba solo de un desafío por el poder. Era un juicio público sobre ella, sobre su valor y sobre el amor que ella y Takai compartían. La acusación de traición colgaba en el aire, pesada y sofocante. Takoda había logrado enmarcar el duelo no como una lucha entre dos hombres, sino como una batalla por la identidad misma de la tribu, la tradición contra el cambio, el aislamiento contra la adaptación, el miedo contra el amor. El día del duelo amaneció con un cielo gris y plomizo, como si la propia naturaleza estuviera de luto. El silencio en el campamento era absoluto, roto solo por el viento que silbaba entre los tipis. En el centro de un gran círculo despejado, Takai y Takoda se enfrentaron. Takai, más experimentado y sabio, se movía con una economía de movimiento deliberada, mientras que Takoda, más joven y más fuerte, era un torbellino de agresión. La tribu observaba en un silencio tenso, cada miembro consciente de que el resultado de esta lucha determinaría su futuro colectivo. Las armas elegidas eran cuchillos de combate, y el sonido del acero chocando resonaba como el repique de una campana fúnebre. La lucha fue brutal y pareja. Takoda presionaba con ataques feroces, buscando abrumar a Takai con su fuerza bruta, mientras que Takai paraba y esquivaba, esperando una apertura, confiando en su experiencia para superar la juventud de su oponente. Desde la multitud, Marta observaba con el corazón en la garganta. Su conocimiento de la anatomía y de las heridas le permitía ver la danza mortal con una claridad aterradora. Veía los pequeños errores, los cambios de peso, los músculos que se tensaban antes de un ataque. Pero mientras la lucha se prolongaba, notó algo extraño. Cada vez que el cuchillo de Takoda lograba hacer un corte superficial en Takai, una pequeña cantidad de una sustancia oscura y aceitosa parecía quedar en la herida. Al principio lo descartó como suciedad o sangre, pero la consistencia era incorrecta. Y entonces, un recuerdo fugaz de sus estudios de plantas la golpeó con la fuerza de un rayo. La savia de la raíz de sombra nocturna, un veneno sutil que no mata al instante, sino que debilita lentamente, nublando la visión y ralentizando los reflejos. La revelación fue nauseabunda. Esto no era un duelo de honor, era un asesinato planeado. Takoda no confiaba solo en su habilidad. Estaba usando veneno para asegurar su victoria. El pánico se apoderó de Marta, un terror frío que amenazaba con paralizarla. Vio que Takai comenzaba a moverse más lentamente. Su respiración se volvía más trabajosa. Los cortes, que deberían haber sido menores, lo estaban afectando de manera desproporcionada. El veneno estaba funcionando. Takoda, al sentir la debilidad de su oponente, sonrió con suficiencia y se preparó para el golpe final. Marta sabía que no tenía tiempo. Gritar una advertencia sería inútil. Nadie le creería en medio de la tensión del combate y su grito solo sería visto como la histeria de una mujer asustada. La tradición dictaba que nadie podía interferir en un duelo sagrado. Hacerlo era un sacrilegio, castigado con la muerte o el exilio. Pero en ese momento, la tradición no significaba nada para ella. Solo veía al hombre que amaba, al padre de las niñas que ahora consideraba suyas, a punto de ser asesinado por un tramposo.
En un instante de decisión pura e instintiva, rompió todas las reglas. Corrió desde la multitud, irrumpiendo en el círculo sagrado. Los gritos de sorpresa y ultraje se elevaron de la tribu, pero ella no se detuvo. Justo cuando Takoda se abalanzaba sobre un Takai debilitado, Marta se interpuso entre ellos, no con un arma, sino con una pequeña bolsa de tela que siempre llevaba consigo. Con un movimiento rápido arrojó un polvo blanco, un antídoto neutralizante que usaba para las mordeduras de serpiente, directamente a la hoja del cuchillo de Takoda. «Su arma está envenenada», gritó, su voz clara y resonante en el repentino silencio. «No es un guerrero, es un asesino». La intervención fue tan impactante, tan completamente inesperada, que ambos combatientes se detuvieron, congelados en su lugar. Todo el campamento contuvo la respiración, sus ojos saltando de la audaz mujer al cuchillo del retador. El duelo se había detenido, pero un drama aún mayor acababa de comenzar. La acusación de Marta colgó en el aire, tan afilada como la hoja del cuchillo de Takoda. Hubo un momento de incredulidad colectiva. ¿Cómo se atrevía esta mujer a interrumpir su ritual más sagrado y a acusar a un guerrero de tal deshonor? Kael, el anciano principal, dio un paso al frente, con el rostro como una máscara de furia. «Mujer insolente, has profanado este círculo. Pagarás por esto». Pero Marta no retrocedió. Con una calma que desmentía el torbellino en su interior, se arrodilló junto a Takai y señaló los pequeños cortes en sus brazos. «Miren», dijo, su voz dirigida a los ancianos, «la sangre no fluye como debería. Los bordes de la herida están oscuros. Es el veneno de la raíz de sombra nocturna. Un veneno lento, diseñado para hacer que un guerrero parezca débil, no envenenado». Su conocimiento experto silenció las protestas iniciales. Los chamanes y curanderos de la tribu se acercaron, examinaron las heridas de Takai y luego se miraron unos a otros con asentimientos sombríos. Habían reconocido los signos. La verdad de su afirmación era innegable. La atención de la tribu se desvió entonces hacia Takoda, cuya expresión de confianza se había desmoronado en una mueca de pánico. Uno de los ancianos tomó su cuchillo y, al raspar la hoja, reveló el residuo oscuro y pegajoso. La traición había sido revelada. En ese acto desesperado, Marta no solo había salvado la vida de Takai, había demostrado una lealtad que iba más allá del amor personal. Había protegido el honor de la tribu al exponer una corrupción en su núcleo. Su lealtad no era solo para un hombre, sino para los principios de justicia y verdad que la tribu misma pretendía defender. Se había arriesgado a todo, no por sí misma, sino por ellos. El consejo tribal se reunió esa misma noche, pero el ambiente era radicalmente diferente. La traición de Takoda, un guerrero que muchos habían apoyado, había enviado una onda de choque a través de la comunidad, obligándolos a reevaluar todo lo que creían saber. Takoda fue despojado de su estatus y exiliado, una sentencia peor que la muerte para un guerrero apache. Pero el tema principal de la discusión no era el traidor, sino la mujer que lo había expuesto. Kael, el anciano que la había despreciado tan abiertamente, fue el primero en hablar, y sus palabras sorprendieron a todos. «Me equivoqué», dijo con una humildad que nadie le había visto antes. «Juzgué a esta mujer por su sangre y no por su espíritu. Hoy ella nos ha demostrado una valentía y una lealtad que muchos de nuestros propios guerreros no poseen. Vio una injusticia que amenazaba con destruirnos desde adentro y no dudó en actuar, incluso a riesgo de su propia vida. Su sabiduría no es una amenaza para nuestras tradiciones, es un complemento». Otros ancianos se hicieron eco de su sentimiento. Reconocieron que la perspectiva de Marta, su enfoque en la sanación y la empatía, no era un signo de debilidad, sino una forma diferente de fortaleza, una que la tribu necesitaba desesperadamente para sanar las divisiones que la traición de Takoda había expuesto. En un movimiento sin precedentes en la historia de los Chiricahua, el Consejo votó unánimemente para concederle a Marta un estatus oficial dentro de la tribu.
No sería simplemente la esposa del jefe, sino una consejera, una líder por derecho propio. Le otorgaron el título de mujer sabia, un rol que le daba voz y voto en todas las decisiones tribales, un honor nunca antes concedido a nadie, y mucho menos a una forastera. Marta, la curandera mexicana, había roto todas las barreras, no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de su carácter. La unión final de Marta y Takay fue más que una boda. Fue la formalización de una nueva era para la tribu. La ceremonia fue una hermosa fusión de culturas, incorporando rituales apaches con tradiciones que Marta trajo de su propio pasado. Las 6 niñas, ahora completamente sanadas y rebosantes de vida, fueron sus damas de honor, un símbolo viviente del poder transformador de su unión. Ya no eran 2 individuos de mundos diferentes, sino 2 mitades de un todo, liderando a su pueblo con una visión unificada. Takay aportó la fuerza, la estrategia y el profundo conocimiento de las tradiciones de su pueblo. Marta aportó la sabiduría de la sanación, una comprensión de la psicología humana y una perspectiva fresca que les permitió navegar por los desafíos del mundo cambiante que los rodeaba. Gobernaron juntos, tomando decisiones en consejo, sus voces entrelazadas en un equilibrio perfecto de poder y compasión. Enseñaron a la tribu que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse y crecer. Demostraron que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa de todas, capaz de unir familias, sanar heridas y fusionar culturas. La viuda mexicana que llegó en busca de un propósito y el jefe apache que buscaba una cura para su familia rota. Encontraron el uno en el otro no solo el amor, sino un destino compartido, convirtiéndose en una leyenda que se contaría alrededor de las fogatas durante generaciones. Un testimonio de que los corazones más valientes son aquellos que se atreven a abrirse a lo desconocido. Y así, la historia de cómo una curandera solitaria unió a una familia y ayudó a liderar a una nación llega a su fin, por ahora. Si esta jornada de traición, sanación y amor te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado del liderazgo y la familia, la mejor forma de agradecérnoslo es compartiendo este video con un amigo al que también le apasione una buena historia del viejo oeste. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de nuestra próxima aventura. Y si no puedes esperar, haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla para sumergirte en otro universo lleno de misterios y leyendas.